Abrimos nuestras Biblias en la segunda carta de los Corintios y vamos a ver el capítulo 4, segunda carta de los Corintios, capítulo 4. Tenemos. Dice así desde el verso 1. Dice el apóstol Pablo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Leemos hasta aquí. Estos versículos continúan un poquito en la línea del último día, cuando compartíamos acerca de el apóstol Pablo al principio de esta segunda epístola, esa defensa que se vio obligado a realizar ante personas que insistían en querer desacreditar al apóstol Pablo. Explicábamos un poquito cómo esos hermanos, viniendo del grupo, diríamos, de los judíos, porque recordemos que Pablo era judío también y fue llamado por Dios a predicar a los no judíos, lo que la palabra llama a los gentiles. Al principio a los judíos eso les fue costando, hasta el punto de que siempre había algún grupo de judíos, como estos que se enfrentaban a Pablo, que querían, vamos a decir, llevar la palabra, las enseñanzas del apóstol Pablo hacia el terreno de los judíos. Esto es lo que llamábamos judíos judaizantes. O sea, personas que siendo judíos también habían sido alcanzados por la fe, pero todavía insistían en llevar parte de sus costumbres, parte de sus tradiciones. Y Pablo, en medio de ese, vamos a decir, defendernos, en medio de ese tratar de explicar a esos hermanos su postura, su autoridad, Pablo está retomando, vamos a decir, el tema de la transparencia. Pablo siempre enfatiza en sus cartas su transparencia, su libertad
a la hora de haber planteado las cosas de Dios, porque Pablo siempre enfatiza la importancia de la humildad para mantener la transparencia. Nosotros sabemos en los tiempos en que vivimos que ser transparente es algo muy difícil y diríamos más bien escaso. Hasta el punto de que si pensamos y queremos muchas veces, como hijos de Dios, que los demás vean nuestro trabajo, vean nuestra vida, la clave para que eso sea posible es, como dice Pablo, pidiendo al Señor ayuda para aprender a ser humildes. Pablo, obviamente, nos dice que naturalmente es más fácil ser transparente cuando no hay nada que esconder. Y el apóstol Pablo, en ese sentido, era un hombre valiente. Es un ejemplo tremendo y poderoso para seguir en nuestros días. Como persona que busca la humildad, que busca el depender del Señor en todo tiempo, ¿no? Pablo remarca desde el principio cómo él y su equipo decidieron, vamos a decir, renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso. En la vida, cuando buscamos la verdad, sabemos que hay riesgos, porque la verdad muchas veces saca a la luz, situaciones que en momentos determinados de nuestra vida, pues igual no nos han favorecido. Pero Dios quiere que aprendamos a ser francos. Dios quiere que aprendamos a que Jesús, dándose a conocer, cuando decimos que Dios quiere que aprendamos a morir a nuestro yo, estamos hablando de que la única manera de reflejar a Jesús, como insiste Pablo, acordaos que aquellos hermanos le decían a Pablo, ¿tú quién eres? Tú, muéstranos tus credenciales, muéstranos tu autoridad. Y Pablo mostraba pues, su testimonio, y Pablo de una u otra manera les recordaba por medio de los demás hermanos cuál era su testimonio. Y obviando que era una persona transparente, pues vamos a decir, él aprovechaba para insistir en la necesidad de que tenemos que buscar la humildad delante de Dios, porque es la única manera de acercarnos a esa transparencia que nuestro Señor Jesús quiere que poco a poco sea parte de nuestro estilo de vida, ¿no? Sabemos que en nuestra condición humana todos somos candidatos a cometer errores, tanto en intención como en ejecución. Y esa es nuestra carrera, como insiste Pablo, en ese querer parecernos más a Jesús. Porque Pablo dice en este capítulo que realmente los hijos de Dios somos como vasos de barro. Todos sabemos lo que pasa con un vaso de barro. Nos viene a la mente que es algo frágil. Los hijos de Dios somos frágiles. Somos frágiles porque cuando entregamos nuestra vida a Jesús, estamos poco a poco renunciando a lo que éramos antes. Y eso nos hace vulnerables y frágiles ante los demás. Pero nuestro Señor Jesucristo nos hace fuertes en Él. Incluso Pablo reforzará más adelante esa idea de la dependencia de Dios. Fijaos, en el mismo 2 Corintios,
en el capítulo 12, acompañadme, el capítulo 12, en el verso 7 vemos una cosa muy curiosa que Paco explica. Que Pablo, no hay Pacos aquí, que Pablo explicó, ¿no? Fijaos, capítulo 12, verso 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me saltara, me fue dado un aguijón en mi carne. Dios permitió que Pablo tuviese, diríamos, algo, una debilidad, algo que le recordase continuamente que dependía del Señor. Porque, seamos honestos, somos hombres, somos mujeres, y en ocasiones los éxitos pueden subirse. Y Pablo mismo explica más adelante lo explicaremos, cómo la importancia para que haya ese equilibrio entre depender de Dios y no creérmelo, que todo lo que estoy viviendo es fuerza mía, pues el Señor puso un aguijón, puso algo para despertarle a Pablo de vez en cuando, ¿no? O sea, algo que nos recuerde que, cuidado, no eres tú. De hecho, una de las cosas que tenemos que aprender los hijos de Dios para seguir ese ejemplo de buscar transparencia, en ocasiones tenemos que disculparnos, en ocasiones tenemos que reconocer nuestros errores. Y eso, ante los ojos de los demás, pues también, cuando hay buena fe, que eso es tema del Señor, eso al Señor corresponde, pues eso nos permite transparencia. Sabemos por lo que oímos, por lo que escuchamos, que en el mundo en que vivimos muchas veces hay personas llamadas famosas, ilustres, que se disculpan, que ofrecen, vamos a decir, explicaciones, pero sabemos y vemos con el paso del tiempo que muchas veces son palabras para salir del paso, ¿no? Entonces, Pablo quiere hacernos ver que si queremos aprender a depender de nosotros mismos, el disculparnos también nos va a ayudar a reflejar que nuestra habilidad no es nuestra. O sea, que cuando podamos explicar que nuestros logros, que nuestros éxitos no vienen de nosotros, sino que vienen del Dios Todopoderoso, eso nos ayuda a ganar en transparencia, ¿no? Pablo insiste e insistió a esos hermanos que su confianza no estaba en su habilidad. Su confianza en él estaba en que dependía del poder de Dios. No tenemos más que ver a nuestro alrededor, en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad, en nuestra vulnerabilidad. No podemos decir el día de mañana que va a ser de nosotros. Por eso es hermoso aceptar en mi presente que es Dios quien me sostiene, es Dios quien me ha llevado hasta aquí y que dependes de Él. Por eso muchas veces la sociedad explica, bueno, se ha puesto enfermo, bueno, porque quieren razonar los méritos sin dar la honra a Dios. Si nosotros reconociéramos que las cosas buenas que logramos en nuestra vida no son un reflejo nuestro, sino de nuestro Señor, tal vez aprenderíamos a admitir errores. Tal vez aprenderíamos a buscar a Dios con esa honestidad de enfrentar y reconocer, Señor,
no lo he hecho bien. Señor, esto sé que no es de tu agrado. Ayúdame a corregir. Por eso es importante reconocer nuestra vulnerabilidad. O como mínimo, podríamos dejar de creer que tenemos que mantener una imagen a toda costa, incluyendo engañando a otros. Eso es algo muy importante que tenemos que aprender en nuestro caminar con el Señor. Porque Dios quiere que nuestro carácter vaya muriendo para que vayamos aprendiendo a ser como Jesús. Pero para eso tenemos que morir. Porque si no, seguimos haciendo las cosas que hacíamos antes. Por eso nuestra debilidad no solamente es un desafío a nuestra transparencia. Cuando reconocemos nuestra debilidad, ahí empieza nuestra verdadera fortaleza. Porque el Señor puede confiarnos, el Señor puede darnos desde conocimientos hasta experiencias que vamos a poder sostener. Porque lamentablemente el ser humano somos cambiantes. Y a veces el éxito, cuando digo éxito no me refiero a ser algo importante, simplemente con ser una persona pobre y al poco tiempo ser una persona acomodada, ya muchas veces incluso uno puede dejar a Dios de lado, pensando mi mérito, mi capacidad y dejando a Dios en segundo lugar. En vez de aceptar desde el minuto cero, gracias Señor, como dice Pablo, antes estaba en situaciones de necesidad y ahora estoy en situaciones más cómodas. Pero Pablo siempre dando la gloria. Por eso, aprender a soportar el sufrimiento en nuestras vidas no es un efecto secundario. Sufrir como hijos de Dios no son efectos secundarios, sino más bien es el medio por el cual vamos a obtener logros genuinos. Porque cuando sufrimos queriendo agradar al Padre, cuando sufrimos queriendo aprender las cosas de Dios y parecernos a Él, las bendiciones que nos vienen se disfrutan con más claridad, porque uno entiende que ha sido el Señor. Así como sabemos que el poder de la resurrección de Jesús vino por causa de su crucifixión, también los apóstoles, la fortaleza que ellos tuvieron en el tiempo que estaban con Jesús, venía de ese mismo poder. Lamentablemente estamos viviendo en una cultura donde, vamos a decir, muy parecida a los corintios, donde se nos enseña que tenemos que proyectarnos ante los demás como personas fuertes, como personas importantes, para caminar en una senda del éxito. Tratamos de convencer a los demás de que somos fuertes, de que somos inteligentes y más capaces de lo que los demás ven. Y por tanto, eso es terrible. Eso es terrible porque nos alejamos realmente de nuestra verdadera identidad. A veces nos encontramos con la dificultad de que el mundo funciona de una manera u otra manera, pero nosotros, los hijos de Dios, en ocasiones estamos muy parecidos. Por eso, como dice Pablo, ser vulnerables es precioso ante Dios, pero hay un precio que hay que pagar, porque tenemos que mostrar
ante los demás. ¿De dónde viene nuestra fortaleza? Pablo insistía que el fruto de lo que veían los demás, las iglesias, etcétera, etcétera, estaba en el poder de Jesús. Insistía que a pesar de su formación, porque acordaos que ya estudiamos hace tiempo, que Pablo era una persona preparada, muy capacitada, pero él siempre dijo, todo eso era basura. ¿Por qué? Aceptaba que era Dios el que le capacitaba, aceptaba que era Dios el que le abría las puertas. Y los hijos de Dios tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender que es Dios el que tiene que abrir nuestro futuro, es Dios el que tiene que abrir nuestras puertas. Por ejemplo, cuando recibimos un cumplido en algo que hemos hecho o en algo que hay en nuestras vidas, ¿qué explicamos? Que forma parte de mi experiencia, mi sabiduría, mi apellido, o expresas que ha sido Dios. Incluso trabajando por medio de terceras personas. Somos capaces, en ocasiones, cuando se nos echa flores, de explicar a los demás, Dios me está apoyando. Ha sido gracias a Dios que en su misericordia ha permitido eso. O, lamentablemente, nos dejamos arrastrar por esta sociedad que quieren hacer pensar unos a otros que son personas competentes, que son personas capaces. En cambio, ¿por qué será que a veces admiramos a las personas que dentro de las cosas del Señor muchas veces son las personas que Dios ha usado para desarrollar nuestros dones? Por eso Pablo quiere animarnos a que seamos conscientes de que si nos sostenemos en circunstancias difíciles, sin ocultar, y si somos capaces de, primero, reconocer a nosotros mismos y después a los demás, que esa fuerza ha venido de nuestro Señor. Que esa capacidad de llegar aquí ha sido por el mismo poder que levantó a Jesús de la resurrección. Pablo quiere que aprendamos a ser fuertes en ese sentido. Hay una palabra hoy en día que está muy de moda en esta parte del siglo XXI, se llama resiliencia. En medio de una situación que ha ocurrido, diríamos, crisis, una catástrofe, poder adaptarse. Los hijos de Dios vamos a pasar por muchas circunstancias que no entendemos. Pero forma parte del caminar y del actuar de Jesús para recordarnos que nos está dando oportunidad. Por eso, si queremos vivir como los demás, obviamente, como diría Pablo, la humildad y la debilidad serían insoportables. Si no ponemos nuestra mirada en Jesús, es muy difícil soportar el estilo de vida que le agrada a Dios. Porque Pablo nos insiste en que el propósito de Cristo para los suyos es el servicio, no la grandeza. Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros, pero grandes para sus propósitos, para sus planes. Porque hemos leído aquí que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor.
Y decía Pablo, y a nosotros como siervos vuestros, por amor de Jesús. Pablo estaba respondiendo a esas personas que le acusaban en clave de amor. Y este versículo realmente es una de las afirmaciones clásicas para explicar el concepto que se ha llegado a conocer como el liderazgo de servicio. Porque, recordemos, Jesús vino a servir. Recordemos todos esos apartados tan hermosos que hay, tanto en los evangelios, donde vemos Jesús sirviendo a sus discípulos, Jesús sirviendo a los demás. Estamos hablando de otra filosofía de vida. No solamente de aceptar los beneficios de la cruz. Pablo es el líder, diríamos, del cristianismo más allá de los límites de Palestina, porque acordémonos al principio, cuando el Señor estaba entre sus discípulos, todo se desarrollaba, diríamos, en la tierra de Palestina. Pero a partir de Pablo ya empieza a difundirse a los demás. Pablo se hace llamar siervo vuestro por amor de Jesús. Jesús y sus servidores, leemos en la palabra, que servían a otros, ellos habían sido preparados por Dios, por medio de Jesús, para servir a otros. Y Pablo nos exhorta a que esto debe ser una actitud en todo aquel o aquella que queramos fijarnos en Jesús. O sea, diríamos en palabras más modernas, estamos llamados a incentivar el bienestar de los demás. Pero solamente en Jesús es posible ir desarrollando esta actitud. Pablo explica a estos judíos que es evidente que no se puede soñar con liderazgo si no hay disposición a servir a los demás. Tanto los corintios como nosotros vivimos en un mundo donde los que gobiernan se sirven de los demás. Pero en las filas del Señor es totalmente opuesto. Si queremos seguir a Jesús, tenemos que aprender a servir a los demás. Por eso Pablo, cuando es confrontado, dice que él no tiene elección de otra manera de vivir, porque la bondad infinita de Dios le ha llamado, le ha tomado a su servicio. Y Pablo afronta esa tarea. Por eso es importante que entendamos que si Dios se ha mostrado a nosotros, es para algo muy concreto. Es para algo muy distinto a lo que seguramente nosotros teníamos en nuestras mentes. Por eso dice Pablo que el Evangelio es locura para los que no creen. Pablo sabemos que pasó por muchos accidentes, por muchas situaciones comprometidas. En algunas ocasiones estuvo a punto de perder la vida, pero todo eso Pablo lo fue viendo como forma de aprendizaje. Porque acordaos que hemos escuchado muchas veces, somos forjados en medio de las pruebas, en medio de esas situaciones que quizás en el momento no las estamos entendiendo, pero que nos ayudan a clamar a Dios, nos ayudan a buscarle, reconociendo en esos momentos, en ese
fragor de la batalla, que solamente con su ayuda podemos salir, ¿no? Por eso, a pesar de que aquellos hombres querían dejar a Pablo en evidencia, ellos salieron, como diríamos nosotros, trasquilados. Cuando alguien intenta poner en evidencia a alguien que agrada a Dios, en ocasiones puede ser que el Padre permita alguna tormenta, alguna situación un poco incómoda, pero con el tiempo Dios, diríamos, nos saca la cara. Cuando lo que hemos hecho es de su agrado, cuando lo que estamos haciendo es donde Él queda honrado. Porque no podemos, como dice la palabra, servir a dos señores. A veces es prácticamente imposible. Quedar bien con los que no conocen a Dios, con los que no aceptan a Dios, y seguir bien con el Señor. De hecho, los enemigos de la fe normalmente no se sostienen a largo plazo. A veces, como personas, nos llega a parecer que los que hacen mal les va mejor, que los que rechazan a Dios tienen vidas fructíferas, pero tú no estás, tú ni yo no estamos en el final de sus días. Y muchas veces no nos enteramos cómo desaparecen en condiciones inexplicables. Vemos incluso el ejemplo en el libro de Job. Aquellos que querían ayudarle a Job, sus amigos, y que en vez de ayudarle le hicieron pasar mal tiempo, encima al final del libro Dios pone a Job intercediendo por sus amigos. O sea, cuidado con ir contra las cosas que sabemos que son del Señor, ¿no? Por eso Pablo estaba muy seguro de sí mismo. Porque él podía decir, mi vida, mi ministerio ha sido siempre preservar la vida de los demás, ayudar a los demás. Por eso menciona al principio que no andamos adulterando, no andamos retocando la palabra. Lamentablemente, eso siempre ha ocurrido. Como leíamos en los capítulos anteriores, en los tiempos de Pablo también había predicadores que retocaban, que maquillaban, que modificaban la palabra, ¿no? Y Pablo reconoce y acepta que él no ha hecho esa práctica. Sabemos que el mensaje de Dios se defiende a sí mismo. Por eso muchas veces es muy importante que nos aprendamos versículos. Porque cuando brota de mi boca un versículo tal cual, es la palabra de Dios. Si en vez de ese versículo yo empiezo a dar explicaciones, en ocasiones nos liamos y lo que sale no es necesariamente la palabra de Dios. Porque el mensaje de Dios se defiende a sí mismo. En cambio, cuando se manipula, pues da problemas. Da problemas porque a la larga es conflicto también para el que lo recibe. Pablo dice, recibimos de gracia. Hemos de aprender a dar de gracia. Fuimos instruidos en un sano evangelio, pues tenemos que ser valientes y aprender a compartir con los demás el evangelio lo más limpio posible. Porque en la medida que obedecemos vamos a ser respaldados, aunque nos caiga alguna tormenta, porque el que nos escucha o los que nos escuchan se enfrentan a nosotros. Por ejemplo, estos días era duro, pero necesario enfrentarse en parte a todos los que andan con esas cosas de Halloween. Es duro, pero necesario explicar que eso es horrible, horrible para sus vidas,
que eso es puro demoníaco, aunque obviamente se van a reír, obviamente van a rechazar. Pablo dice, no puede haber distintos mensajes. Así como hay muchos productos light en nuestra vida, tenemos que tener cuidado en no hacer mensajes light. Algunos en los tiempos de Pablo lo hacían para sacar provecho, incluso hacían mercado con la palabra. En cambio, Pablo compartió con sinceridad. Renunciaba a cualquier idea, a cualquier estrategia, solamente para facilitar que los demás lo escuchasen, ¿no? Cuando hacemos las cosas bien, el Padre a su tiempo respalda. Aunque lleguemos a pensar que el camino tal vez es un poco más largo. Por eso Pablo explica el texto que hemos leído, que el mensaje de Dios, cuando sale y no llega, es porque el diablo está actuando. O sea, nosotros, al igual que Pablo, tenemos que aprender a compartir lo que es. Los versículos como son. Incluso sabemos, como también lo veía Pablo, que cuando personas escuchan y aprenden retoques nada más de la palabra, o sea, mensajes parciales, luego se van frustrando a lo largo de su vida, porque no pueden sostenerse. Por eso tenemos que entender primeramente nosotros, para no sentirnos rechazados, para no sentirnos dañados, de que cuando alguien está rechazando el Evangelio, está rechazando a Dios. Tú y yo estamos ahí porque ha sido el momento, porque ha sido la oportunidad y Dios nos ha puesto ahí. Pero no nos están rechazando a nosotros. Porque con el tiempo van a olvidar tu cara y mi cara. Pero en cambio, cuando vayan delante de Dios, Dios les va a decir, mira, se os habló, no quisisteis saber. Por eso, ¿cuántas veces incluso nos quedamos sorprendidos? Porque hay personas que escuchan el Evangelio y en cuestión de horas, algo que aparentemente les estaba resultando de interés ha desaparecido. Vamos al libro de Efesios. Efesios, capítulo 6. En Efesios 6 vemos por qué en ocasiones el Evangelio no echa raíces. Dice el verso 12. Efesios 6, verso 12. No tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no es solo que las personas que tenemos delante es imposible, es difícil, sino estamos luchando contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando se habla del Evangelio, cuando se comparten las cosas de Dios, ahí hay entes, ahí hay seres espirituales, ahí hay demonios que están haciendo justo el trabajo contrario. Están queriendo hacer todo lo posible, diríamos, para que esa persona no se entere de nada. Por tanto, Pablo dice, aquellos que se cierran a la gracia divina van camino de su perdición. Porque cuando alguien rechaza el Evangelio, está rechazando la oportunidad que Dios le ha dado.
Vamos al Evangelio de Juan. Y así como ellos, las personas que rechazan el Evangelio, desprecian, nosotros, lamentablemente, como dice Jesús, tenemos que prepararnos también para posibles consecuencias. Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, vemos en el verso 18, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Hay veces que el mundo nos va a decir, eso es una tontería, estás loco. Pero también va a haber ocasiones en que vamos a recibir algo más que simples palabras, algo más que deseos de lárgate de aquí. Porque dice Jesús, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Eso es importante tener en cuenta. No ver el sacrificio como una desgracia, sino verlo como un privilegio. Estamos hablando cuando estamos presentando el mensaje de Jesús. Y mientras, esforcémonos, por tanto, en esperar la venida de Jesús. Eso sí, siempre mirando la cruz. Porque cuando dejamos de mirar la cruz, los problemas de este día o la situación que ha ocurrido puede llegar a sacarnos del camino. Acompañadme a Mateo 6. Mateo capítulo 6, verso 34. 6:34. No os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Hermanos, vivimos día a día. El Señor quiere que aprendamos a vivir día a día. No lamentarnos de lo que no pudo ser. En todo caso, ser valientes para decirle al Señor, Señor, ayúdame. Sabiendo que a cada prueba va a haber una ayuda. Por eso tenemos que orar muchos por aquellos que rechazan el Evangelio. Tal vez Dios en su misericordia permita el milagro. En tanto, como bien ha dicho Pablo, muchos no lo van a poder aceptar el mensaje, porque así se les ha establecido. Y así como el sol no cesa de ser sol, aunque el ciego no lo vea, y si alguien al mediodía no puede ver el sol, de la misma manera decimos que cuando alguien escucha el Evangelio y no entiende, y rechaza, está ciego realmente, como estas personas. Y por tanto decimos, como dice Pablo, estas personas están perdidas. Porque, cuidado que hemos leído que aquí aparece, vamos a decir, en el versículo 3, 4, 3, si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento. Cuando una persona rechaza, diríamos, está en el grupo de la incredulidad. Nadie puede rechazar el Evangelio e ir al cielo cuando muera. Por eso es tan importante que sembremos. Por eso es tan importante que compartamos. El rechazo del Evangelio es una clara prueba
de depravación moral. Acompañarme a Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vemos aquí el 25. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Vemos, como nos recuerda Pablo, que es muy claro que cuando alguien rechaza y alguien no entiende y no puede entender, tenemos que aceptar. No es contra nosotros, no es contra ti, es contra Dios. Y Pablo nos recuerda que la resistencia al Evangelio es oponerse a Dios. Y así como Dios creó la luz al principio de los tiempos, como hemos visto al principio de 2 Corintios, por medio de su palabra se revela la luz al corazón del hombre. Pablo dice que esta iluminación sobrenatural se nos comunica por medio del conocimiento de Dios. Y así como Moisés, acordémonos, cuando descendió del monte, reflejaba, diríamos, la gloria de Dios, en la medida que vamos aprendiendo y viviendo a Jesús, viviremos y plasmaremos su gloria. Por eso, cuando recibimos el Evangelio, somos iluminados. Nuestros corazones reciben luz y empezamos a vivir un proceso en el cual vamos entendiendo las cosas de Dios. Vamos a Gálatas, capítulo 1, versos 16, dice Pablo explica cómo Dios, como dice el verso 16, revelar a su Hijo en mí. El propósito suyo fue recibir a Jesús. Dice aquí, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara a todos los gentiles. De la misma manera, tú y yo estamos en este pueblo, estamos en esta iglesia, estamos en esta generación para compartir a otros y a otras. Cuando yo conocí al Señor, había una serie de personas. Hoy en día somos otra serie de personas, porque es Dios el que mueve las personas, es Dios el que mueve las circunstancias. Nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad. Y por medio de Jesús vamos a revelar a otros lo que se nos ha dado a conocer a nosotros. Estamos terminando. La gloria de Dios es espiritual y debe discernirse espiritualmente. Por eso, la verdadera religión consiste en conocer a Cristo. Y la falta de fe en Él es lo que destruye el alma del ser humano. Si Cristo es Dios, conocerlo es conocer a Dios. Y cuando alguien niega a Cristo, está negando a Dios. Y así como dice Pablo que por medio de conocer a Jesús, nuestra vida empieza a tener sentido porque empezamos a ser iluminados, vamos a verlo en Primera de Pedro.
Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados por Dios, hemos sido escogidos por Dios. Y como dice el Salmo 119, Salmo 119, versículo 105, que dice, estamos, Salmo 119, 115, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y un poquito más adelante, el versículo 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los sencillos. Que el Señor nos ayude a compartir lo que Él nos ha enseñado, lo que Él nos ha mostrado, en definitiva, lo que ha cambiado nuestras vidas. Porque para eso hemos sido rescatados. Cerremos los ojos. Señor, queremos darte gracias. Gracias por el apóstol Pablo, Señor. Gracias por ese mensaje, Señor, que cambia el corazón. Señor, así como tú dices en tu palabra, que el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz. Señor, nosotros declaramos que tú eres Dios, que tú eres el Señor, que tú eres el que nos has dado identidad. Y Señor, ayúdanos a ser valientes y llevar a los demás esa identidad que tenemos en ti. Señor, gracias porque tú nos escogiste, tú nos llamaste. Has sido tú el que has hablado a nuestros corazones. Señor, permítenos tener esa pasión para acercarnos en medio de las oportunidades que nos das cada día, por medio de las personas que están a nuestro alrededor. Permítenos, Señor, ser valientes y obedientes para compartir, de la misma manera que otros lo hicieron con nosotros. Gracias, gracias.